La Quinta Producciones 2025 presenta Garra Jaguar, el legislador de la sabana, Nemequene. 1490, el saque de Hunza Michua, enterado de la marcha de Saguamanchica Zipa de Bacatá en su contra, reunió por su parte a 60.000 huechas y acudió al encuentro de su adversario. Los dos ejércitos se encontraron por fin en los campos de Chocontá. Al poblado habían llegado poco antes las tropas del saque, que aprovecharon para descansar y abastecerse. El combate se prolongó por 3 horas y fue particularmente sangriento. Al final ganaron las tropas del Zipazgo, pero los líderes de ambos bandos murieron, aunque Saguamanchica alcanzó a ver la victoria de su ejército. Tras la muerte de su tío el Zipa Saguamanchica, el primer general Nemequene Garra Jaguar parte desde Chocontá hacia la laguna sagrada de Iguaque. Ya sabe que su destino es ser el próximo Zipa de Bacatá, sin saber que será recordado casi como el profeta Bochica. Episodio 1, 1490, Nemequene, el heredero de la leyenda. Así fue como en 1490 en Funza, Nemequene se convirtió en el Zipa de Bacatá. Nemequene, con su mirar firme y profundo, contempla en silencio su destino. Recuerdos de su infancia surgen, momentos de aprendizaje junto a sus mayores durante sus primeros años en los campamentos muiscas de Bacatá en 1470. Con toda su experiencia como general durante toda su vida, tiene claro que ahora como Zipa de Bacatá expandirá los límites del Zipazgo. Capítulo 1. Nemequene el Conquistador. Victoria temprana. El sometimiento de Zipaquirá. En los albores de su reinado, 1490, el joven Zipa Nemequene enfrentó uno de los mayores retos de legitimidad. El cacique de Zipaquirá, alentado por los señores de Guatavita y Ubaté, creyó que la inexperiencia del nuevo gobernante sería la oportunidad ideal para desafiar el poder del Zipazgo. Nemequene, consciente del peligro que representaba una rebelión de estas dimensiones, reaccionó con firmeza y rapidez. Reunió un ejército de 16.000 huechas, guerreros muiscas armados con macanas, dardos, hondas y escudos de madera y algodón endurecido, y marchó hacia el norte de la sabana para enfrentar a sus adversarios. El choque de fuerzas se dio en las llanuras entre Chía y Cajicá, un lugar estratégico donde se abrían los caminos que conectaban los territorios de los rebeldes con Bacatá. Allí se vivió una de las batallas más decisivas del siglo XV en la sabana muisca. Los ejércitos del Zipazgo, organizados y numerosos, impusieron su superioridad. Las fuerzas de Zipaquirá, aunque valientes y respaldadas por la alianza de Guatavita y Ubaté, fueron finalmente derrotadas y sometidas. Esta victoria temprana consolidó la autoridad de Nemequene, y proyectó su figura no solo como caudillo militar, sino como el gran legislador de los muiscas, capaz de sofocar con rapidez las amenazas contra la unidad política del Zipazgo. Tras el triunfo, Nemequene regresó a Funza, capital del Zipazgo, en una entrada solemne que coincidió con el arribo de su aliado y sucesor, Tisquesusa, quien venía victorioso de someter a los Sutagaos. Este doble triunfo marcó el inicio de un reinado fuerte y centralizado, cimentando el respeto y el temor hacia el joven Zipa. Primera conquista: el sometimiento de los Sutagaos. El príncipe heredero, Tisquesusa, había partido al mando de 40.000 huechas, con los que marchó por entre la senda de Tibacuy y Pasca para atacar y conquistar a los Sutagaos. Mientras, en otro frente, los enviados de Nemequene fortificaban y guarnicionaban las fronteras con los panches. El cacique de Fusagasugá, al enterarse de la cercanía de Tisquesusa, intentó huir, dejando a su ejército desorganizado. Sin embargo, Tisquesusa lo capturó y lo ejecutó en el acto. Luego, dejó en Tibacuy una guarnición de huechas y partió para Bacatá con un inmenso botín. Segunda conquista: el sometimiento de Guatavita. Durante generaciones, Guatavita había desafiado el poder del Zipa. Una tierra orgullosa, famosa por sus orfebres, guardianes del oro sagrado que impulsó la grandeza de la Confederación Muisca. Y la ambición de los señores de Bacatá. Pero donde otros veían un desafío imposible, Nemequene vio una debilidad. Guatavita tenía una ley para proteger a sus gentes. Por cada orfebre enviado a otra región, recibirían a 2 habitantes como compensación. El joven Zipa convirtió esa ley en un arma. En vez de campesinos, enviaron huechas, herreros infiltrados, ocultos bajo la sombra del intercambio. Poco a poco, los muros de Guatavita se llenaron de enemigos disfrazados. El traidor cacique de Huasca, antaño aliado de Guatavita, abrió el camino a la estratagema. Y así, el veneno de Bacatá se esparció sin que nadie lo advirtiera. Entonces llegó la noche. Nemequene, con un ejército oculto entre sombras, hizo la señal convenida. Desde fuera atacó con furia.
y desde dentro, sus infiltrados abrieron el infierno. Guatavita ardió hasta sus cimientos. Su cacique fue asesinado. Su familia, aniquilada. Y con ellos, el espíritu rebelde de una región que durante siglos había desafiado el poder del Zipa. En su lugar, Nemequene impuso a su propio hermano como nuevo señor. Y dejó allí una guarnición permanente. El mensaje era claro: la traición se paga con sangre, y el poder de Bacatá no se discute. Así terminó Guatavita, consumida por las llamas de su orgullo. Y así nació la leyenda de Nemequene, el Zipa que transformó la astucia en arma y el terror en gobierno. Tercera conquista, el sometimiento de Ubaque. Tras haber sometido a Guatavita, Nemequene marchó con su ejército contra Ubaque, cuyo asedio duró 7 meses, durante los cuales hubo continuas batallas y escaramuzas. Al final, el cacique de Ubaque, preocupado por la penosa situación de su gente ante el hambre y las epidemias provocadas por el asedio, decidió rendirse y pactar la paz con el Zipa. El acuerdo consistió en el total sometimiento de Ubaque, el pago de tributos y el derecho del Zipa a realizar visitas de inspección cada vez que lo estimara conveniente. Además, el cacique de Ubaque cedió al Zipa a sus 2 hijas más hermosas como esposas. Nemequene solamente tomó a la mayor, mientras que la menor la dio a su hermano, el nuevo cacique de Guatavita. Luego estableció una guarnición permanente en Ubaque y se dispuso a regresar a Funza, cargado de un inmenso botín. En Funza se celebraron varios días de fiestas y sacrificios a los dioses, en agradecimiento por las continuas victorias del Zipa. Cuarta conquista, sometimiento de Ubaté, Simijaca y Susa. Los caciques de Ubaté, Simijaca y Susa se habían aliado para hacer frente común contra el Zipa. Sin embargo, no se habían puesto de acuerdo sobre quién de ellos lideraría la alianza, por lo que, cuando Nemequene partió para confrontarlos, estos se encontraban en completo desacuerdo. En camino a Ubaté, las tropas del Zipa tenían que pasar por el boquerón de Tausa, donde el cacique de Ubaté les tenía preparada una emboscada. Sin embargo, Nemequene hizo saber que estaba dispuesto a darle muerte a todos los habitantes de Ubaté, sin perdonar la vida a nadie, por lo que estos, presas del miedo, huyeron, dejando paso libre al Zipa, quien ocupó la población y obtuvo un cuantioso botín. De inmediato, Nemequene marchó contra Simijaca y Susa, a los que venció sin dificultad, fijando aquellas tierras como frontera con los Musos y anexándolas bajo la jurisdicción de Guatavita. Luego de dejar establecidas guarniciones militares, regresó a la corte de Bacatá. Capítulo 2. Nemequene, el legislador. La muerte del cacique de Guatavita y el juicio del de Ubaque. Tras la caída de Guatavita, el hermano de Nemequene fue puesto como señor. Pero el poder despierta la ambición. Y la ambición, la perdición. Enterado de un tesoro oculto en las aguas de Ubaque, ideó robarlo bajo el pretexto de cumplir órdenes de inspección. El cacique de Ubaque, al descubrir la traición, sitió al invasor. 5 días de hambre, flechas y desesperación sellaron el destino del ladrón. Los hombres famélicos lanzaban cofres de oro y esmeraldas a la laguna. El cacique gritaba órdenes, intentando abrirse paso, pero fue atravesado por una lluvia de flechas. Su cuerpo cayó entre los suyos. Así murió el hermano de Nemequene, ahogado en sangre y ambición. Temiendo la furia de Bacatá, el señor de Ubaque no esperó el castigo. Envió emisarios cargados de presentes, esclavos, oro, mantas y súplicas. Los regalos llegan a Funza. Nemequene, sentado en su trono, impasible, rechazó todos. Pero Nemequene no se dejaba comprar. El cacique de Ubaque, escoltado, llega a Funza. Frente al Zipa, se postra, ofreciendo 20 doncellas y riquezas sin fin. Nemequene apenas toma una manta, por cortesía. Ante la corte del Zipa, el acusado habló de legítima defensa, de bienes saqueados y de la ley del honor. Nemequene escuchó en silencio. Como un juez implacable. El silencio se quiebra con la voz del Zipa. Nemequene, firme, severo, dijo: 7 meses pagarás en encierro. Luego volverás a tu tierra. Y recuerda, el poder no se mide en oro ni en mujeres, sino en la justicia del gobernante. El cacique de Ubaque es liberado tras su condena. Antes de marchar, insiste en que el Zipa acepte sus tesoros. Así gobernaba Nemequene, temido, incorruptible, un soberano que forjó respeto no en el oro, sino en la ley y en la sangre. El código de Nemequene, el origen. Una vez estuvo consolidada la paz dentro del Zipazgo, y a fin de establecer leyes permanentes al interior de sus dominios. Nemequene creó un Consejo Supremo, dirigido por el cacique de Suba, ante cuyas decisiones no habría posibilidad de apelación. Dicho consejo estaba encargado de hacer cumplir las leyes dictadas por Nemequene en su Código de Justicia. Ya adulto,
Nemequene convoca a los usaques y líderes del altiplano en la gran plaza de Suba. En un intenso debate, con una rica diversidad de opiniones, que lo prolongó más de lo esperado. Se vivieron tensiones entre clanes, sobresaliendo la urgente necesidad de unificar normas para salvaguardar la paz y la armonía. Los rituales de toma de decisiones eran cuidadosamente observados. Los muiscas hacían ofrendas y consultaban a los chamanes. Se enfatiza cómo la palabra y el consenso son la base de la autoridad del Zipa. El código de Nemequene, sus reglas en una ceremonia nocturna, a la luz de antorchas, Nemequene proclama su nuevo código. El pueblo, en silencio, escucha atentamente mientras enumera penas, castigos y privilegios para los cumplidores de la ley, así como los tabúes sagrados. Los muiscas recrean casos ejemplares, como el severo castigo por traición entre usaques. Se ven sanciones a quienes profanan lagunas sagradas y absoluciones para quienes demuestran lealtad. Contenido del Código Nemequene. 1. Pena de muerte contra el homicida, aunque le perdonasen la mujer, los padres y los parientes de la víctima, pues solo Chiminigagua, quien daba la vida, podía perdonar al que la quitaba. 2. Pena de muerte para el hombre soltero que violase a una mujer. En caso de que el hombre fuera casado, se le permitiría a 2 hombres solteros dormir con su esposa, pues esta deshonra era considerada por los muiscas aún peor que la muerte. 3. El hombre que cometiese incesto con su madre, hija, hermana o sobrina, sería metido en un pozo estrecho lleno de agua y sabandijas y cubierto por una losa grande de piedra hasta que muriese. Lo mismo para las mujeres que incurriesen en el mismo delito. 4. Pena de muerte para los perezosos. 5. Si una mujer moría al dar a luz, pero sobrevivía el bebé, el marido de la difunta debía hacerse responsable de la crianza de la criatura. En caso de que el bebé también muriera, el marido debía dar la mitad de sus bienes a sus suegros, o a los hermanos o parientes más cercanos de su difunta esposa. Si el marido no tenía posesiones suficientes, debía entregar a los deudos de su esposa un buen número de mantas de algodón. En caso contrario, se le perseguiría hasta darle muerte. 6. Al ladrón de menor cuantía se le sentenciaba a la pena de azotes. Al ladrón de mayor cuantía se le dejaba ciego aplicándole fuego delante de los ojos. Al ladrón reincidente, se le clavaban punzantes espinas en los ojos. 7. Ningún cacique o noble, por importante que fuera, podía subir en andas, sino solamente el Zipa o la persona a quien él concediese ese privilegio. Las andas eran un tablero con una silla adosada que, sostenido por 2 varas paralelas y horizontales, servía para conducir al Zipa sobre los hombros de sus criados. 8. Solo los usaques, caciques de más alta jerarquía después del Zipa, tenían permiso para horadar sus narices para ponerse narigueras, y perforar sus orejas para ponerse pendientes y las joyas que quisiesen. 9. Los bienes de las personas que morían sin herederos legítimos pasaban a ser propiedad del Zipa. Los únicos herederos legítimos eran los sobrinos, los hermanos y los hijos, en ese orden. 10. Al huecha que mostrase cobardía cuando fuera convocado para la guerra, o durante ella, se le despojaría de sus vestiduras de hombre, y se le obligaría a vestirse de mujer, ocupándose en las labores que consideraban propias del sexo femenino por el tiempo que el Zipa juzgase conveniente. 11. Pena de muerte al huecha que se retirase de la batalla antes de que lo hiciese su capitán. 12. Para delitos menores o leves, las penas más comunes eran romper la manta del delincuente o cortarle el cabello. Este código se transforma en leyenda, susurrado junto a fogones, temido por quienes desafían el orden. Aunque los castigos son severos, Nemequene también ofrece redención a través del servicio comunitario. Su gobierno, temido pero respetado, trae historias de quienes transformaron su destino bajo su mandato. Existe un paralelo entre la firmeza de Nemequene y su humanidad. La implementación de estas normas fue difícil, y se vivió una época de conspiraciones y revueltas. El reino bajo lluvia y fuego. Los enemigos del Zipazgo conspiran, desatando guerras internas y ataques de clanes rivales. Nemequene guía ejércitos de huechas en batallas estratégicas, navegando entre la diplomacia y la fuerza. Antes de cada batalla, se llevan a cabo rituales de invocación a los dioses. Oráculos y visiones presagian la fortuna del Zipazgo. El Zipa robustece la ley para preservar la unidad en medio del caos. Para 1514 Funza era un poblado próspero y tranquilo, se observa su comunidad muisca en el mercado. Mientras la memoria de Nemequene perdure, la ley será el verdadero escudo y orgullo del pueblo muisca. Capítulo 3. 1514. La batalla de las vueltas.
El Consejo de Guerra de Suba. Tras sofocar las rebeliones internas, Nemequene miró hacia el norte. Para él, no había paz mientras el saque de Hunza se sentara a su mismo nivel. La soberanía de Bacatá exigía sumisión. «Oh guerra». Nemequene, con voz serena, dijo: «Kemuenchatocha no es mi igual. Llevaremos el fuego de Bacatá hasta sus murallas». Kemuenchatocha o Kimuinchateca, llamado en las fuentes más tempranas Eucaneme, nació en Hunza en 1472 y murió en Ramiriquí en 1537, fue el penúltimo Oa de Hunza, sucesor al cacicazgo después de la muerte de su tío Michua en 1490, a la edad de 18 años. El saque Kemuenchatocha, luego del enfrentamiento entre su antecesor Michua y el Sipas Aguamachica, en el que ambos mandatarios murieron, se suspendieron las hostilidades entre los dos reinos. Se observa a Kemuenchatocha fumando la pipa de la paz con Nemequene en 1491. Sin embargo, en 1514, Kemuenchatocha a sus 42 años, luego de 24 años de paz con su vecino reino, se enteró que el Sipa Nemequene intentaría atacarlo con el mismo propósito de su antecesor, y expandir su reinado hacia los territorios del Sacazgo. Kemuenchatocha buscó el apoyo de los caciques de Gámeza, Sogamoso, Duitama y Sáchica, a quienes indicó el peligro que corrían debido a los proyectos expansionistas del Sipa. En 1514, en Hunza, Kemuenchatocha reúne 50.000 huechas, 12.000 enviados por el sumo sacerdote de Iraca, bajo estandartes blancos y verdes. Mientras tanto en Funza, Nemequene organizó su ejército, su general Saquesasipa lideraba la vanguardia, su primer general Tisquesusa la retaguardia, y él mismo, como general en jefe, vigilaba los preparativos. Cuando los ejércitos de ambos bandos estaban próximos a enfrentarse, Kemuenchatocha le propuso a Nemequene que, para evitar el derramamiento de sangre, ambos lucharan cuerpo a cuerpo y el que fuera vencido reconociera la victoria del contrario. Sin embargo, la iniciativa no fue acogida por el Sipa Nemequene. Dos potencias, los ejércitos colosales, marchando hacia un destino inevitable. En las frías noches del altiplano, mientras las tropas de Bacatá marchaban con la determinación de Nemequene, otro líder aguardaba el choque inminente. En su campamento cerca de Chocontá, Kemuenchatocha, el saque de Hunza, reunía sus fuerzas. Su reputación como guerrero era incuestionable, forjada en numerosas campañas y en la defensa tenaz de su propio territorio. Ahora, frente a la ambición y la expansión del Sipa, el saque se preparaba para la batalla más importante de su vida. Kemuenchatocha, con voz firme y resonante dijo: «Mis leales huechas, hijos de Hunza y del gran Bochica. Ante nosotros se cierne la sombra de Bacatá, liderada por el ambicioso Nemequene. Creen que su sed de poder puede doblegar la voluntad del Saquezgo, que su ejército puede pisotear la gloria de nuestros ancestros». Kemuenchatocha hace un gesto con la mano, señalando hacia la oscuridad en la dirección donde se sabe que se encuentra el ejército de Nemequene. Kemuenchatocha continuó diciendo: «Se equivocan. La tierra que pisamos ha sido defendida con sangre y honor por generaciones. Cada montaña, cada río, clama por nuestra valentía. No permitiremos que el yugo de Bacatá nos someta. Lucharemos con la furia del oso de los Andes, con la tenacidad del águila que defiende su nido». Un usac de alto rango dio un paso adelante y le dijo a Kemuenchatocha: «Saque glorioso, nuestras tropas están listas. Los guerreros del Iraca de Sogamoso han llegado, fortaleciendo nuestras filas con su valor y la bendición de los dioses. Estamos preparados para repeler cualquier ataque». Kemuenchatocha, asintiendo con gravedad, dijo: «Lo sé. Pero esta batalla no será sencilla. Nemequene es astuto y sus huechas han probado su fuerza en el campo. Debemos ser vigilantes, atacar con estrategia y defender con coraje. Que cada lanza, cada macana, lleve consigo la determinación de un pueblo libre». Kemuenchatocha continuó diciendo: «Esta noche, demostraremos a Bacatá que el Saquezgo no se arrodilla de nadie. Mañana, el sol iluminará nuestra victoria. O nos encontrará luchando hasta el último aliento por nuestra libertad. Por Hunza. Por la gloria del saque». Los guerreros cercanos responden con un rugido de afirmación. Los tambores de guerra resuenan con mayor intensidad, llenando la noche con la anticipación del combate. Con estas palabras, Kemuenchatocha infundió valor en sus hombres, preparándolos para el encuentro que se avecinaba. Dos líderes, dos orgullosos reinos, destinados a chocar en una batalla que marcaría el destino de los muiscas. La batalla de las vueltas estaba a punto de comenzar. Desde el mediodía hasta la noche, la tierra tembló con el choque de 100.000 hombres. Dardos, macanas y lanzas llenaron el aire. El sol se oscureció entre el polvo y la sangre. En medio del fragor,
Nemequene, enardecido por la batalla, se lanzó al campo enemigo, derribando adversarios con furia. De pronto, un dardo atravesó su pecho. Los hombres dudan, la noticia corre como fuego entre filas. Pero Sakesasipa levanta su macana, gritando con rabia: no hay derrota. Retirada ordenada, con honor. 5 días y 5 noches llevaron al Sipa herido hasta su palacio en Funza. Los Chikuy y chamanes lucharon contra la muerte. Pero la herida no sanó. Nemequene, árido, miró a Tisquesusa, que sostenía su mano y le dijo: el poder es tuyo ahora. Haz que me teman. El cuerpo del Sipa Nemequene yace en Funza, rodeado de antorchas. Afuera, Tisquesusa es proclamado como nuevo gobernante. Así murió Nemequene Garra Jaguar el Grande, el legislador. Y así nació el reinado de Tisquesusa, bajo el eco de la batalla y el presagio de un destino oscuro.